Bueno, hermanos, después de haber orado por este tiempo, pues vamos a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy, que es Hechos 16, del 1 al 5. Yo lo voy a leer y ustedes pongan atención en el texto. Dice la Escritura: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Bueno, pues esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos que en este punto de la historia de la iglesia cristiana, ahora Pablo inicia el segundo viaje misionero. Es muy importante para nosotros que entendamos todo lo que hemos estado viendo como la historia de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hace poco vimos ya el primer viaje misionero, en donde ese viaje lo emprendió con Bernabé, ¿se acuerdan? Con Bernabé y con Marcos, que Marcos a la mitad del camino se echó para atrás y se regresó, ¿verdad? Bueno, pues ese fue el primer viaje misionero. En este viaje misionero, en este segundo viaje misionero, lo emprende con otro personaje diferente. Ahora se acompaña con un personaje llamado Silas, ¿sí? Recordemos que Silas fue el que llegó de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Después del concilio, recuerden que mandaron a Silas a la iglesia de Antioquía que informara, ¿no?, los acuerdos. Bueno, pero Silas decidió quedarse en ese lugar. Bueno, y en este segundo viaje misionero, Pablo convence a Silas para que lo acompañe en este viaje. Más adelante vamos a ver que Pablo, a este viaje misionero se le unen Timoteo más adelante y Lucas. Entonces en este viaje misionero ya va a ser un equipo de 4, ¿verdad? De 4 personas. Bueno, está muy interesante el tema que vamos a estudiar el día de hoy, porque el tema principal de esta porción es la ley de Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, estamos viviendo bajo la ley de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cómo vivía la gente? ¿Cómo vivían los hijos del pueblo de Israel? Bajo la ley de Moisés, recordemos, ¿verdad? Recordemos esos 10 mandamientos que Dios les dio en las tablillas, ¿verdad? Bueno, pues el pueblo antiguamente vivía bajo la ley de Moisés. Siempre habíamos escuchado que vivían bajo la ley de Moisés. Pero en este tiempo, los hijos de Dios, los cristianos, nosotros, estamos viviendo bajo la ley de Cristo. El día de hoy, en esta porción, vamos a estudiar este tema, ¿verdad? Muy importante para nosotros, porque es necesario que nosotros comprendamos qué es lo que estamos viviendo, ¿verdad? En qué era estamos viviendo. Bueno, inicia el segundo viaje misionero de Pablo, lo acompañan Silas y más tarde Timoteo y Lucas, ¿verdad? En este pasaje de la Biblia aprenderemos que el propósito del cristiano es hacer discípulos y presentar el evangelio a toda criatura sin hacer excepción de personas, ¿verdad? No se trata nada más de ir y presentar el evangelio, ¿verdad?, y dejar a los nuevos creyentes a la deriva, sino esta porción de la Escritura nos enseña que debemos de hacer un discipulado, ¿verdad? Que debemos hacer discípulos de aquellas personas a las que les hemos presentado el evangelio, ¿verdad? No debemos de dejarlas así nada más a la deriva, sino que debemos de regresar a ellas, como Pablo regresó,
y hacer discípulos, ¿verdad? Como lo vamos a ver en este texto. También aprenderemos que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, y que por este motivo hay veces que tenemos que renunciar a nuestros derechos por amor a los débiles en la fe, con el único propósito de predicarles el evangelio, ¿verdad? Vamos a ver estos dos puntos muy importantes, ¿verdad? Hay veces que nosotros los cristianos tenemos que renunciar a nuestros derechos por amor a los más débiles, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el primer punto, que es haciendo discípulos. Dice la Escritura en el versículo número 1 del capítulo 16 de Hechos: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este joven era un joven como de 20 y tantos años, ¿verdad? Pero aún así él tenía un buen testimonio. Los demás hermanos daban buen testimonio de él. Por eso es que Pablo inmediatamente pone ojo sobre este joven, ¿verdad? Y decide que él es el que va a acompañarlo en este segundo viaje misionero. Inician este viaje misionero en el año 50 más o menos aproximadamente después de Cristo. Después de que Cristo murió, 50 años después, se inicia este segundo viaje misionero. Imagínense, más o menos, imagínense el periodo, 50 años después de que nuestro Señor Jesucristo fue muerto en la cruz. Bueno, nos habla aquí también este texto de que Timoteo tenía una madre judía, ¿verdad? Pero su madre se había casado con un personaje griego, ¿verdad? Entonces aquí se mezclaban las dos culturas, la cultura griega y la cultura de los gentiles. Yo creo que por eso le pareció muy interesante a Pablo, ¿no? Porque dijo, este joven va a poder entrar a las sinagogas, pero también va a poder platicar con los gentiles. Entonces, por eso yo creo que Pablo le pareció muy, muy interesante la vida de este joven y decidió tomarlo, ¿verdad? Tomarlo como compañero de viaje. Dice, fíjense lo que dice en segunda de Timoteo 1:5. Muchos años después, Pablo escribe acerca de Timoteo. Miren lo que dice en esta carta: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, se refería a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se estaba refiriendo a su abuela y a su madre, que también se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? Y habían sido fieles en la palabra de Dios. Pablo utiliza el mismo método de discipulado de Cristo, ¿verdad? Y le dice a Timoteo, ven, para que más adelante, después de tomarlo como discípulo y de discipularlo y de formarlo, ¿verdad? Le diga, ve, ahora te toca ir a ti, ve, ¿verdad? Muy importante cómo se llevó a cabo este discipulado de Timoteo. Es muy interesante, y nosotros lo tenemos que tomar como un ejemplo, ¿verdad? De cómo debemos de hacer nuestro discipulado, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es echarle el ojo a alguien, ¿verdad? Presentarles el evangelio. Y una vez después de que les presentemos el evangelio, tomarlo para discípulo y discipularlo, enseñarles todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Todas, dice la Escritura que todas las cosas debemos enseñárselas una por una, ¿verdad? Ese es el formato de cómo debemos de discipular a una persona. Fíjense lo que hablaba Pablo acerca de Timoteo, pero ya 5 años después. Recuerden que en el año 50 inicia este viaje misionero, ¿no?
y lo toma como compañero de viaje. Bueno, pues 5 años después, ¿qué decía Pablo de Timoteo? Fíjense lo que decía en su carta de 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí vemos que Timoteo ya era enviado. 5 años después ya era enviado a la iglesia de Corinto, porque Pablo no iba a estar visitando todas las iglesias, ¿verdad? Él no era omnipresente. Entonces ya utilizaba a su discípulo Timoteo y lo enviaba hacia Corinto para que viera cómo se estaba desarrollando, ¿verdad? Esta iglesia de Corinto. Bueno, vamos a ver que en el año 60 escribe otra carta. Pablo escribe otra carta, fíjense, ya eran 10 años después de este viaje misionero. 10 años después de este viaje misionero, escribe Pablo una carta a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y miren lo que les escribe acerca de Timoteo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Fíjense, llevaba un propósito, ¿verdad? Este viaje de Timoteo hacia la iglesia de Tesalónica, que era confirmar la fe de los que se estaban congregando en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ya tenía un propósito muy firme en estas encomiendas que Pablo le había dado a Timoteo. Y vamos a ver, en el año 60 también, 10 años después, también Timoteo es enviado hacia la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y en esta carta a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 19, dice la escritura: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, aquí vemos que el trabajo que hizo Pablo con Timoteo no fue en vano. Más adelante dio fruto, ¿verdad? De la misma manera, a lo mejor nosotros estamos discipulando a alguna persona, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Y de repente pensamos que nuestro trabajo es en vano. Pero no es así. El trabajo para Dios no es en vano. Siempre dará fruto, ¿verdad? Jesucristo le tomó 3 años y medio, ¿verdad? Para estar discipulando a los que él había escogido como discípulos, ¿verdad? Él escogió a 12 apóstoles y durante 3 años y medio anduvo con ellos. Y este discipulado, yo les pregunto a ustedes, ¿fue suficiente? ¿Con esos 3 años y medio fue suficiente? ¿Ya estaban preparados suficientemente? ¿Verdad que no? Porque leyendo la escritura vemos que también fallaban, ¿verdad? Pedro huyó, ¿verdad? Cuando lo estaban tomando preso a nuestro Señor Jesucristo, dice que todos huyeron, pero en especial Pedro lo negó 3 veces, después de que fue muerto en la cruz, ¿verdad? Y que fue sepultado. Pues Pedro les dijo a todos: no, pues ya se acabó todo, pues vámonos, regresémonos a nuestras actividades, ¿verdad? Sí, entonces no estaba todavía completo, ¿verdad? Pero el trabajo de Dios se continúa, el discipulado de Dios se continúa a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros hacemos una parte, como Jesús hizo una parte, ¿verdad? Pero después el que retoma el trabajo es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que confiar que la obra que inició en alguno de nosotros, nuestro Dios la terminará. Esa es una promesa, ¿verdad? Y de la misma manera con nuestros discípulos, la obra que inició en aquel personaje que nosotros estamos discipulando, Dios la terminará, ¿verdad? Hasta el final. Bueno, pues vamos a ver el punto número 2, que es bajo la ley de Cristo. Dice en el versículo número 3, quiso Pablo que fuese con él, que Timoteo, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares,
porque todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí vemos como si Pablo se estuviera contradiciendo, porque recuerdan que hace poco fueron a Jerusalén en el primer concilio, precisamente para tratar este tema, ¿no? De que muchos judíos andaban diciéndole a la gente, no, te tienes que circuncidar, tienes que seguir la ley de Moisés para que puedas ser salvo, ¿verdad? Y en ese concilio se llegó al acuerdo de que no era necesario, que los gentiles no era necesario que se circuncidaran ni que vivieran bajo la ley de Moisés para ser salvos, que únicamente bastaba por poner su confianza en Jesucristo, su fe en Jesucristo para ser salvos, ¿verdad? Eso es lo que se había determinado. Pero aquí en esta parte de la Escritura vemos que Pablo toma como un hijo a Timoteo y lo circuncida. Pero hay una explicación, dice aquí, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Pablo aquí lo que estaba preparando era las condiciones para que en un futuro este joven pudiera entrar con toda libertad a las sinagogas, ¿verdad? Para que con toda libertad pudiera hablarle a los judíos, ¿verdad? Y que no hubiera ninguna traba. Entonces lo estaba circuncidando no para que fuera salvo, sino por causa de los débiles en la fe, ¿verdad? Los creyentes gentiles tenían el derecho de no circuncidarse según el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Pero la ley de Cristo nos llama a que por amor renunciemos a ciertos derechos por causa del Evangelio. El que mayor nos dio un ejemplo acerca de renunciar a sus derechos fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo renunció a su deidad. Cuando se hizo hombre, cuando se hizo humano, Él era Dios. Él era Dios. Pero renunció a toda su deidad, ¿verdad? Y no utilizó todo su poder, sino que se mantuvo como hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Lo hizo para que nosotros estuviéramos en conjugación con Él, bueno, que estuviéramos en empatía con Él, ¿verdad? Ese es el mayor ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos ver en la Escritura es que Pablo tenía derecho a que la iglesia lo mantuviera, ¿verdad? Porque él se dedicaba al 100% a predicar el Evangelio, a ir de un lugar a otro para iniciar iglesias, ¿verdad? Y tenía todo el derecho para que fuera sostenido por la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo? Renunció a este derecho. Renunció a este derecho y él tenía un trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Si recuerdan, ¿cuál era el trabajo de Pablo? ¿A qué se dedicaba? A hacer tiendas, ¿verdad? A hacer tiendas. Y no tiendas comerciales como las de hoy, sino eran tiendas de campaña, ¿no? Hacía tiendas de campaña de lona, ¿verdad? Ya me imagino a él cosiendo, ¿verdad? Las tiendas de campaña. Pues ese era su trabajo y de eso se mantenía, ¿verdad? Y renunció a ese derecho por amor a los débiles, a los rumores, ¿verdad? A los rumores de la gente, de los que estaban en contra de los primeros cristianos, ¿verdad? Bueno, y tú y yo, en algún momento dado también podemos renunciar a nuestros derechos, ¿verdad? Por amor a los débiles. ¿Como a qué podemos renunciar? Pues en algún momento dado nosotros podemos renunciar a comer algo de algo en específico, ¿no? Porque nosotros, dice la Escritura, que podemos comer de todo, ¿verdad? Podemos comer de todo, dice la Escritura. Siempre antes debemos de orar por ello, ¿verdad? Pero muchas veces, por amor a los débiles, nos tenemos que abstener de comer de algunos alimentos, ¿verdad? Porque ellos apenas empiezan en la palabra de Dios y muchas cosas no las van a entender, ¿verdad? Como por ejemplo la vez anterior, hace muchas prédicas, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que si podemos comer
de la ofrenda que se ponía el Día de Muertos, ¿no? Y decíamos que sí, que tenemos libertad para comer, pero que si estábamos junto a un hermano débil, ¿verdad?, en la fe, que apenas empezaba, que debíamos abstenernos, ¿verdad?, por amor a él, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que renunciar algunas veces, ¿verdad?, a nuestros derechos como cristianos por amor a los débiles. Ahora, ¿a qué se refiere la Escritura a que nosotros ahora vivimos bajo la ley de Cristo? Nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Recuerden que nosotros fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y vivíamos en el mundo, vivíamos como en el mundo, y fuimos llevados o invitados a vivir en el reino de Dios. Y en el reino de Dios se vive de otra manera, no se vive como en el mundo, ¿verdad? Y en el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a que debemos vivir bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es cómo es vivir bajo la ley de Cristo? Una vez, uno de los escribas, de los fariseos, ¿verdad?, los que escribían la ley, quiso hacer caer a Jesucristo y le preguntó que cuál era el mayor de los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Lo quería hacer caer. Entonces Jesús le contestó: el mayor de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad?, con toda tu alma. Ese es el mayor de los mandamientos. Dice, y el segundo mandamiento importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en esto se resume toda la ley y los profetas. Fíjense bien lo que les estaba diciendo Jesucristo. Les estaba diciendo, ustedes concrétense a cumplir estos dos mandamientos. Estos dos mandamientos se viven en el reino de Dios. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios y que vivimos ahora en el reino de Dios, se nos ha llamado a vivir bajo la ley de Cristo. A amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si a nosotros hacemos esto, nosotros cumplimos toda la ley y todos los profetas, todo lo que dijeron los profetas. Pues esta es la manera en que nosotros podemos vivir la ley de Cristo. Dice en Juan 13, 34, 35, aquí lo tienen. Dice la Escritura, un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora mi pregunta es, nosotros dijimos que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que vivir bajo la ley de Cristo. Pero los que viven en el mundo, ¿pueden vivir bajo la ley de Cristo? Yo les pregunto a ustedes, ¿pueden vivir bajo la ley de Cristo los que viven en el mundo? No lo pueden hacer porque no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros podemos hacerlo porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos capacita y que nos anima a hacer lo bueno. Las cosas que Jesús nos animaba a hacerlo, ¿verdad? Pero los que están en el mundo no pueden hacerlo porque no tienen al Espíritu Santo viviendo en su corazón. No tienen quien los capacite para hacer las cosas buenas, ni quien los anime para hacer las cosas buenas, sino que hacen por continuo el mal, dice la Escritura, ¿verdad? Jesús se sentaba con la gente más vil a comer y era fuertemente criticado. Fíjense lo que dice Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Recordemos que nuestra prioridad es presentar el Evangelio.
Y si nos aislamos, nunca podemos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Entonces, de tal manera que nosotros por amor nosotros tenemos que mantenernos en medio de nuestros vecinos, en medio de nuestros familiares, en medio de nuestros amigos, ¿verdad? Y no debemos de decir, no, yo ya soy cristiano y me hago a un lado, ¿no? No podemos hacer eso, sino que debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que se sentaba en medio de la gente más vil, pero con una finalidad, de que conocieran al Dios vivo y verdadero. Dice en 1 Corintios 9, 19 y 23, aquí nos relata el motivo por el cual nosotros no debemos mantenernos aislados. Dice la Escritura, por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces aquí vemos que Timoteo se circuncidó por amor a los judíos, ¿verdad? No para ser salvo, sino por amor a los judíos. Nosotros tenemos que cortar ciertas cosas que impidan que demos buen testimonio. Así como Timoteo, en algún momento dado nosotros tenemos que renunciar a algunos derechos, ¿verdad? Pero todo por amor a nuestro prójimo. Hemos sido llamados a cumplir el segundo mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y por qué dice la Escritura que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque a nosotros no nos tienen que enseñar a amarnos a nosotros mismos. Nosotros de hecho, ¿verdad? Automáticamente nosotros nos amamos y nos queremos y somos egoístas y queremos todo para nosotros. Por eso nuestro Dios dice, como ustedes se aman, así amen a los demás, de la misma manera. Y por último, en el versículo 4 dice la Escritura, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuáles eran estas ordenanzas? Lo vimos en la prédica anterior, cuando se hizo el primer concilio, ¿no? Dice, y al pasar por las ciudades, en este segundo viaje misionero, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos en el primer concilio de Jerusalén, ¿no? Para que las guardasen. ¿Sí se acuerdan de cuáles eran esas ordenanzas? ¿Sí se acuerdan? Eran 4 ordenanzas. Dice, que se les había ordenado en el concilio de Jerusalén. Dice, no, lo que habían acordado en el primer concilio de Jerusalén era, por fe somos salvos, no por obras, ¿verdad? No por circuncidarse, no por seguir la ley de Moisés, sino solamente por confiar únicamente en Jesucristo. Pero además aumentaron, pero se les ordena que se guarden de estas cosas, de 4 cosas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los paganos, los gentiles, los que estaban llegando a la iglesia traían costumbres que debían de dejar. Por eso se les llamó a que dejaran esas 4 costumbres. Y esas 4 costumbres eran la contaminación de los ídolos, número 1, la idolatría.
Número 2, que se apartaran de la fornicación. Número 3, que se apartaran de comer de animales ahogados. Y número 4, que se apartaran de comer sangre de los animales que habían sacrificado a sus ídolos. Entonces, de estas costumbres se les hacía el llamado de que se apartaran. Entonces, esta es la labor que estaban haciendo Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. En este segundo viaje misionero estaban haciendo esta parte en su labor misionera, ¿no? Bueno, entonces vamos a concluir ahora de esta manera. Vamos a concluir. Si somos cristianos, hemos sido llamados para ser discípulos y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y si predicamos el Evangelio, tenemos que hacerlo a toda criatura, aun cuando tengamos que renunciar a ciertos derechos y cortar ciertas cosas, con tal de que ellos puedan ser salvos. Si somos discípulos de Cristo, debemos de demostrarlo por el amor en nuestras vidas. Así como Timoteo se circuncidó para predicar el Evangelio entre los judíos, nosotros tenemos que cortar con ciertas cosas que impidan que demos buen testimonio. Pues oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado el día de hoy a nosotros a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque en esta hora tú nos has mostrado algo muy importante, que nosotros ahora vivimos bajo la ley de Cristo, y que vivir bajo la ley de Cristo es únicamente cumplir con los 2 mandamientos a los cuales fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque en esta porción de la Escritura tú nos has dado un gran ejemplo de cómo debemos hacer las cosas cuando nosotros estemos predicando el Evangelio, cuando nosotros estemos discipulando a la gente. Tú nos has hecho el llamado el día de hoy que por amor nosotros debemos en algunas ocasiones que renunciar a nuestros derechos, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hacemos nosotros cotidianamente con los más débiles. Te damos gracias, Dios, porque a través de este ejemplo de la Escritura, tú nos has dado una forma de cómo hacer discípulos. Y la forma en como Pablo escogió a Timoteo es un gran ejemplo. Nosotros tenemos que voltear nuestros ojos hacia aquellos que tengan buen testimonio, hacia aquellos que estén dando buen testimonio, porque ellos en el futuro serán líderes de la iglesia de Cristo. Te pedimos, Dios, en esta hora que nos des sabiduría para que podamos nosotros discernir y poder entender tu palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevarla a cabo, para que no seamos solamente oidores, sino también que practiquemos tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.